Gracias, mi hermano Leo, Dios te bendiga. Vamos a recibir, mis queridos hermanos, a nuestro hermano David, pastor de nuestra iglesia. Él tiene la palabra de nuestro Dios. Adelante, mi hermano David. Gracias, hermano Uriel. Gracias, mi hermano Leo. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. El título de la meditación de esta tarde, la estatua de metal de Daniel capítulo 2. Y para ello, pues le voy a invitar a que allá en casa usted se ponga cómodo. Ya se ha hecho la lectura inicial en Daniel capítulo 2 y simplemente queremos hacer un poquito de contexto para adentrarnos de lleno al estudio de esta hermosa profecía bíblica. Hemos hablado de que la profecía la podemos catalogar en de dos maneras. Profecías literales, tal cual como se dice la profecía, tal cual es el mensaje. También hay profecías que son enviadas en figuras, en semejanzas. Hemos venido viendo diferentes profecías y algunas han sido literales, como las bendiciones y las maldiciones, así como algunas son en figura. La semana pasada estudiamos los huesos secos, una profecía que se da en figura. El día de hoy habremos de estudiar otra profecía dada en figura. La primera clasificación es profecías literales y profecías en figuras. La segunda clasificación en las profecías que podemos hacer es profecías cumplidas y profecías en proceso de cumplimiento. Por ejemplo, las bendiciones y las maldiciones, pues podemos decir que se han cumplido prácticamente en su totalidad. Todo lo que el Señor profetizó ya se ha cumplido y la casa de Israel y la casa de Judá han recibido el castigo del Señor por su pecado. Pero hay profecías que están o en proceso de cumplimiento o estamos esperando su cumplimiento. Qué importante es catalogarlas para entenderlas. El día de hoy vamos a estudiar una profecía que es expresada en figuras y que además parecería que es una profecía cumplida. Sin embargo, la conclusión de este estudio arrojará un resultado diferente. Hace algunas semanas, hace 2-3 semanas, estudiamos las bendiciones y las maldiciones, tanto para la casa de Israel como para la casa de Judá. Y en aquella expresión que el profeta Jeremías hablaba a la casa de Judá, expresaba las siguientes palabras. Libro del profeta Jeremías, capítulo 25, del verso 8 al verso 11. Libro del profeta Jeremías, capítulo 25, del verso 8 al verso 11. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré yo y tomaré todos los linajes del Aquilón, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y traerélos contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y pondrélos por escarnio y por silbo en soledades perpetuas. Haré que perezca de entre ellos voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, ruido de muelas y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. Hace 2 semanas estudiábamos este tema justamente de las maldiciones
sobre la casa de Judá. Aquí a Nabucodonosor se le dice o se le da el nombre de mi siervo, dice el Señor, es decir, un instrumento para castigar a la casa de Judá. Pues bien, Nabucodonosor llega y somete a la casa de Judá y lleva de lo mejor de Israel a Babilonia, lo que se conoce como la primera transmigración. Hubo tres ocasiones en que el pueblo fue llevado cautivo de la casa de Judá a Babilonia. Justamente empieza el conteo de los 70 años con la primera transmigración, justamente cuando Nabucodonosor llega a la casa de Judá. Daniel capítulo 1, del verso 1 al verso 7, libro del profeta Daniel, del verso 1 al verso 7, en donde el libro de Daniel inicia justamente de esta manera. Daniel era un jovencito y se entiende que era de una familia acomodada, sobresaliente, era un príncipe en la casa de Judá. Y fíjese qué fue lo que sucedió. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla, lo que se conoce como el primer cerco también. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey y del vino de su beber, que los criase 3 años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Verso 7. A los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abed-nego. Ahí están, hasta ahí el mensaje. Cuando Nabucodonosor cerca por primera vez Jerusalén, la somete, la conquista, y empieza el conteo de los 70 años, y fue justamente lo que estudiamos hace 2 semanas. Libro segundo de los Reyes, capítulo 23, del verso 34 al capítulo 24, verso 6. Solamente hacemos el contexto para ubicarnos en el momento exacto de la historia que estamos estudiando en esta tarde, o el inicio de la profecía que estamos estudiando en esta tarde. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, del verso 34 al capítulo 24, verso 6. Segundo de Reyes, capítulo 23, verso 34. Entonces, fíjese bien, Faraón Nechao puso por rey a Eliacim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre. Mudóle el nombre en el de Joacim, el mismo rey de Daniel, capítulo 1. En ese tiempo, durante su reinado,
y tomó a Joachaz y llevólo a Egipto y murió allí. Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo apreciar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para dar a Faraón Necho. ¿Sí? Aquí todavía Egipto está gobernando sobre Israel. Verso 36 y 37. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar. 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaya de Ruma. E hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Capítulo 24, verso 1. En su tiempo subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, al cual sirvió Joacim 3 años. Y en este tiempo, en este momento, es donde se lleva a los príncipes, a lo mejor del pueblo y de los tesoros y de los vasos del templo, se los lleva. Aquí está el momento exacto donde cambia de estar sometido a Egipto. Israel queda sometido a Babilonia, a Nabucodonosor. Y aquí es donde sucede la primera transmigración. Los primeros enviados de Jerusalén a Babilonia, pero luego se rebeló contra él, Joacim. Verso 2. Jehová empero envió contra él tropas de caldeos, tropas de siros, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová, que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por dicho de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés, conforme a todo lo que hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues hinchó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Lo demás de los hechos de Joacim y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joachim su hijo. Fue justamente en el reinado de Joacim cuando viene la conquista de Jerusalén, viene el primer cerco y viene la primera transmigración. Aquí solamente queremos compartir, si mi hermano Emanuel me permite compartir pantalla, vamos a compartir un poquito de la historia y de aquí partimos para adentrarnos en esta apasionante profecía. Historia del imperio caldeo o babilónico, período y reinado de Babilonia y sucesos importantes. Y empezamos en el año 625 al año 604, cuando está reinando sobre Babilonia Nabopolassar. Es el rey en Babilonia, aunque todavía Babilonia no es un imperio. En el año 609, su hijo Nabucodonosor es puesto sobre los ejércitos de su padre Nabopolassar. En el año 606 a.C., Nabucodonosor es, además de ser el gran general sobre los ejércitos de Babilonia, es nombrado corregente. Y es justamente en el año 606 cuando somete al reino de Judá en el reinado de Joacim, según Daniel capítulo 1, del verso 1 al verso 7 que ya leímos, y según el segundo libro de los Reyes capítulo 23, verso 34 al capítulo 24, verso 6 que ya leímos, es Eliacim, al cual el faraón Necao le cambia el nombre a Joacim, y en esta primer transmigración, Daniel es llevado cautivo juntamente con más jóvenes a Babilonia. Año 605
había una pugna por reinos que están entre ambos reinos, una pugna entre Babilonia y Egipto. En el año 605, Nabucodonosor vence a Egipto en la batalla de Carquemis. Año 604, Nabucodonosor reina solo sobre todo el imperio de Babilonia. Se conoce como imperio a partir que empieza su conquista, a partir del año 606. Año 597 a.C., Nabucodonosor somete nuevamente al reino de Judá, que se ha rebelado en el reinado de Joachim, y viene una segunda transmigración. Año 586, Nabucodonosor somete al reino de Judá nuevamente en el reinado de Sedecías. A este se le conoce como la tercera transmigración, y es en este año cuando Jerusalén queda totalmente destruida por el rey Nabucodonosor. Del año 582 al 568, Nabucodonosor extiende sus conquistas a Moab, a Amón, a Edom, al Líbano y a Egipto. En el año 561 muere el gran conquistador Nabucodonosor. Hay más historia en Daniel que nos hablará de él, de este gran rey que convirtió a Babilonia en un imperio. Es justamente en su reinado cuando se habla de los jardines colgantes de Babilonia, una de las grandezas del mundo antiguo. Y en el año 561 sube al trono Evil-Merodach sobre Babilonia. Solamente reina un año. Año 559 al 556, Neriglisar reina sobre Babilonia. Año 556, Labas-Marduk reina sobre Babilonia. Y en el año 555, Nabonido reina sobre Babilonia. Y aquí la historia no es muy clara, pero en Daniel se nombra justamente que en el año 536 el último gobernante en Babilonia es Belsasar, durante algún tiempo corregente con Nabonido, pero aquí justamente en el año 536 es el año en el que se cumplen los 70 años de cautividad en Babilonia, dado que el imperio medo-persa conquista Babilonia en el año 536. Ciro el Grande conquista Babilonia y se levanta el segundo imperio mundial. Bueno, hasta aquí solamente hacemos el contexto de la historia que estamos narrando para ubicarnos en el momento en el que hay un grupo de jóvenes ya llevados a Babilonia, y es justamente en este momento cuando Daniel y sus amigos al servicio del rey de Babilonia, estando allá, Nabucodonosor tiene un sueño. En este sueño, Nabucodonosor manda llamar a sus sabios, y ya entre los sabios, astrólogos, caldeos, pues para eso mandó llamar a lo mejor de los jóvenes del reino de Judá, para que le digan el sueño, porque el sueño se le había olvidado. Nabucodonosor lo soñó, se espantó, quedó inquieto, manda llamar a sus magos y les dice: tuve un sueño y me tiene inquieto. Recuérdenme el sueño y díganme su declaración. ¿Qué significa? Pero los magos que manda llamar le dicen: no, dinos el sueño y te diremos la declaración. El rey se enoja contra sus magos, contra sus sabios, y les dice: ustedes nada más están dilatando el tiempo. ¿Quieren que les diga el sueño para inventarme cualquier declaración? Si son magos, díganme el sueño y su declaración, y si no, los voy a matar y voy a convertir vuestras casas en muladares. Y entonces queda la sentencia, y los sabios, los magos, los astrólogos le dicen al rey Nabucodonosor: no hay hombre en la tierra
que pueda declarar al rey su sueño y su declaración. Entonces el rey manda matar a todos los sabios de Babilonia. Los manda a matar y entonces llega la noticia a Daniel porque su capitán anda buscando a todos los sabios de Babilonia para matarlos. Daniel es el momento en que le dice a Arioch, a aquel que está a cargo del rey, lo siguiente. Libro del profeta Daniel, capítulo 2, del verso 16 al verso 23. Es la historia que estamos estudiando. ¿Cuál fue el sueño de Nabucodonosor y cuál es el significado de este sueño? Daniel capítulo 2, del verso 16 al verso 23. Daniel entró y pidió al rey, después de que se le explicó el negocio a Daniel, le pide al rey que le diese tiempo y que él le mostraría al rey la declaración. Verso 17. Fuese luego Daniel a su casa, declaró el negocio a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para demandar misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. A ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo, que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Fíjese lo primero que hizo Daniel. Dentro de su entendimiento y de su sabiduría, Daniel reconoce lo mismo que dijeron los magos que hablaron con Nabucodonosor. No hay hombre en la tierra que pueda declarar lo que el rey pide. Eso solamente, ese conocimiento, esa sabiduría solamente mora con los dioses del cielo. Pues Daniel pide ayuda al Dios del cielo y le pide que le revele el sueño y la declaración del sueño que Nabucodonosor había soñado, pero que ya había olvidado. Y entonces, con esta bendición, con este conocimiento, Daniel se presenta ante el rey. Daniel capítulo 2, del verso 24 al verso 35, se nos dice lo siguiente. Daniel capítulo 2, del verso 24 al verso 35. Después de esto, Daniel entró a Arioch, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Fue y díjole así: no mates a los sabios de Babilonia. Llévame delante del rey, que yo mostraré al rey la declaración. Entonces Arioch llevó prestamente a Daniel delante del rey y díjole así: un varón de los transportados de Judá he hallado, el cual declarará al rey la interpretación. Y respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su declaración? Daniel respondió delante del rey y dijo: el misterio que el rey demanda,
ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Verso 29. Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí ha sido revelado este misterio, no por sabiduría que en mí haya, más que en todos los vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendieses los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, entiéndase de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces también fue desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Levantólos el viento y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchó toda la tierra. Y ahí Daniel le recuerda al rey Nabucodonosor su sueño. Era una imagen, una estatua de metal cuya cabeza era de oro, los pechos y los brazos de plata, el vientre y las piernas eran de metal o de bronce, y los muslos de bronce junto con el vientre, y las piernas y los pies eran de hierro. Los pies estaban mezclados con barro cocido. Ahí queda el sueño, una gran estatua de metal que era una visión impresionante por el tamaño, las dimensiones, los materiales que se estaban ocupando. Y ahí el rey recuerda su sueño y después se le dice, estabas tú mirando esta gran estatua de metal cuando una piedra, una gran piedra cortada no con mano, fue arrojada a los pies de hierro mezclado con barro cocido, justamente a los pies, de tal manera que desmenuzó los pies, y en el momento en que se desmenuzan los pies, se empieza a desmenuzar toda aquella imagen como tamo del que el viento se lleva en el verano, hermanos, ¿sí? Ahí queda aquella expresión y al final le dice, y de aquella gran piedra que destrozó a la imagen fue hecho un gran monte que hinchó toda la tierra. Ese fue el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Inmediatamente Daniel le dice, Daniel capítulo 2, verso 36 al verso 40. Este es el sueño, la declaración de él
diremos también en presencia del Rey: tú, oh Rey, eres Rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia, fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino menor que tú y otro tercer reino de metal, el cual enseñoreará toda la tierra. Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Hasta el verso 40, se nos está dando valiosa información para entender los tiempos. Cada metal está representando a cada uno de lo que la historia universal le ha dado en llamar los 4 imperios mundiales. Y la estatua de metal lo que está representando son los gobiernos que estarán gobernando a lo largo de la historia. Por esa razón, esta profecía comprende los periodos de tiempo más extensos para su cumplimiento. Y cada metal está representando a un gobierno diferente y además está representando un tiempo diferente durante el tiempo que reinaron estos imperios sobre la tierra. Sin embargo, también se nos está diciendo una información importante. La estatua es una unidad. Lo que quiere decir es que tanto un reino hereda formas de pensar al otro reino y otro reino hereda doctrinas y formas de pensamiento a otro reino, y así se van heredando doctrinas, formas de pensar, religiones, se van heredando estrategias, formas de gobierno, y al final en esta visión lo que vemos es que esta estatua está representando una unidad, el gobierno de los hombres sobre los hombres. Si mi hermano Emanuel me permite proyectar, vamos a compartir lo siguiente. Después de ver la historia de este reino, Babilonia, y su historia, reconocemos en la imagen de Nabucodonosor que la cabeza de oro representa al imperio caldeo o a Babilonia, que tuvo su vigencia del año 606 al año 536 antes de Cristo. El pecho y los brazos de plata representa al segundo gran imperio mundial que nos comparte la historia universal, el imperio medo-persa, que tuvo su duración del año 536 antes de Cristo al año 331 antes de Cristo. El vientre y los muslos de bronce están representando al tercer imperio mundial, que tuvo su duración del año 331 al año 168 antes de Cristo. Las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido están representando al cuarto imperio mundial, el imperio romano, que según la historia universal tuvo su vigencia del año 168 antes de Cristo al año 476 después de Cristo.
algunas imágenes que encontramos de la estatua de metal que lo describen. Es algo parecido a esta imagen, una imagen de un caldeo cuya cabeza es de oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus pies o sus piernas de hierro, y los pies en parte de hierro y en parte barro cocido. Otra imagen, porque la imagen impresionó a Nabucodonosor en su sueño. Aquí ya se ve una dimensión, hay unos árboles muy grandes, pero que no son nada comparados con la gran imagen que soñó Nabucodonosor, hablando de la grandeza de estos 4 imperios mundiales. Otra imagen que encontramos es esta. Los años que aquí vemos no coinciden con los años que se nos narran en la palabra de Dios. La duración del imperio babilónico no dura en esta representación los 70 años. Nosotros estamos contando de acuerdo a la cronología de Ussher, para que usted lo tome en consideración, pero la imagen nos ayuda a enriquecer el estudio de la palabra de nuestro Dios. Ahí están las imágenes, unas imágenes que podemos compartir, y el sueño que le está diciendo Daniel al rey Nabucodonosor es la imagen de metal, y la interpretación que le está dando es que esta imagen de metal representa los 4 imperios mundiales. No acaba ahí todavía la interpretación. La interpretación continúa en Daniel capítulo 2, del verso 41 al verso 43. Dejo de compartir para que nuestro hermano Emanuel nos ayude con el texto bíblico. Daniel capítulo 2, del verso 41 al verso 43, Daniel le sigue explicando al rey la declaración del significado de este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y le dice: lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte el reino será fuerte y en parte será frágil. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Y ahí queda una segunda expresión, una segunda declaración, que además de explicarnos los 4 metales que componen a la estatua de metal, y nos hablan de los 4 imperios mundiales, y nos hablan de tiempos diferentes. Cada metal representa una época, un gobierno diferente, un imperio mundial diferente y su duración. Se pone mucha atención en los pies. El tiempo de la vigencia del reinado del 4º imperio mundial, se pone mucha atención en los pies. El imperio romano. Y cuando se está hablando del imperio romano, se está expresando que el hecho de que los pies en parte sean de hierro y en parte sean de barro cocido, habla de que este imperio, de acuerdo a que los dedos de los pies son 10, el imperio romano se dividiría en los grandes reinos que componen a este gran imperio. La historia nos habla justamente del momento, la historia universal, en que el imperio romano, según la historia universal, deja de ser un imperio. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Esta es la imagen que estamos viendo y voy a pasar a la siguiente presentación.
en donde el número 10 nos habla justamente de lo que están representando. La historia universal dice que el cuarto imperio mundial, que es Roma, deja de existir en el año 471 de la era cristiana. Sin embargo, está compuesto este imperio por 10 reinos. 10 reinos que le están dando su fortaleza a este imperio. 10 reyes que le están dando su fortaleza durante el tiempo de los emperadores, pero que conforme la época de los emperadores viene a menos, estos reinos quieren mantenerse unidos, pero no lo logran. Y el imperio romano se divide en los reinos que le están dando su fortaleza. Uno de los reinos, el reino de los francos, lo que hoy conocemos como Francia. El segundo reino que compone el imperio romano, el reino de los germanos, lo conocemos como Alemania. El tercer reino, que representan los 10 dedos de los pies de la imagen, el reino de los burgundios, Suiza. El cuarto reino es el reino de los suavos, Portugal. El quinto reino, el reino de los vándalos, el norte de Francia. El sexto reino, el reino de los visigodos, lo que hoy conocemos como España. El séptimo reino, el reino anglosajón, Inglaterra. El octavo reino, el reino de los ostrogodos, Austria. El noveno reino, el reino de los lombardos, una parte de Italia. Y el décimo reino, el reino de los érulos, la otra parte de Italia. Aquí vemos una imagen de los pies. Las piernas son de hierro, pero los pies en parte son de hierro y en parte son de barro cocido. Mientras estos 10 reinos están unidos, el imperio era fuerte, pero en cuanto se empiezan a dividir, el imperio es débil. No querían que se dividiera el imperio. Se empiezan a dar en casamiento. Por eso la palabra de Dios dice que en el verso 43, cuanto a aquello que viste el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Hubo intentos de mantener el imperio romano unido, y de estos reyes daban del linaje real casamientos unos con otros para mantenerse unidos, para que pudieran mantener el imperio unido, pero con estos matrimonios reales no lograron mantener, según la historia universal, el imperio romano unido. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que la estatua de metal estaría en pie. Ahí está una imagen de los pies de la estatua de metal. Ahí se pone otra imagen. En parte es metal, en parte es hierro y en parte es barro cocido. Y en esa parte justamente es donde es más frágil la estatua de metal. La historia universal nos dice que el imperio romano, según lo que veíamos hace un momento en el slide anterior, dejó de existir en el año 476 después de Cristo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que la estatua de metal está en pie hasta lo siguiente, hasta que, según lo que le está diciendo Daniel al rey Nabucodonosor, acontezca lo siguiente. Y le sigue declarando la declaración del significado del sueño que tuvo, de la visión que tuvo Nabucodonosor. Regresamos, dejo de proyectar para regresar a Daniel capítulo 2,
del verso 44 al verso 45. Daniel, capítulo 2, del verso 44 al verso 45. Dice la palabra de Dios: en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su declaración. ¿Qué es lo que le está mostrando el Dios del cielo a Nabucodonosor? Lo que le está mostrando es que aquella estatua de metal que representa a los grandes imperios mundiales le muestra a Daniel justamente la época del reinado del primer imperio mundial, el imperio caldeo, que inicia justamente con Nabucodonosor. Le muestra el nacimiento del segundo imperio mundial, un segundo imperio mundial que nace justamente con Ciro el Grande, también siervo del Dios de lo alto. Le muestra el nacimiento del tercer imperio mundial, el imperio griego, que surge con Alejandro Magno, y le muestra el nacimiento del cuarto imperio mundial en la época de los grandes gobernantes. Julio César, justamente dentro de los gobernantes que dan inicio. Pompeyo, hay un triunvirato en Roma cuando surge el cuarto imperio mundial, Roma. Viene la vigencia o el periodo de los emperadores dentro de las diferentes formas de gobierno de Roma. Pero la historia universal dice que el imperio romano dejó de existir en el año 476, veíamos hace un momento, de la era cristiana. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que no. Aquel imperio mundial simplemente deja de ser deja de tener vigencia en su forma de ser hierro. Pero en su última etapa, cuando el reino, el imperio está conformado por esas 10 naciones que le dan forma, nos habla justamente del tiempo en el cual no se pudieron mantener unidos, pero el imperio o la estatua de metal sigue en pie. Las mismas doctrinas, las mismas religiones, las mismas formas de pensar que van pasando del imperio caldeo al imperio medo-persa. Del imperio medo-persa pasan al imperio griego, del imperio griego al imperio romano. Y hay una transformación en la estatua de metal en la parte final, pero que sigue siendo la estatua. Y además, esa estatua permanece en pie hasta que una piedra cortada con mano, no con mano humana, es arrojada a la parte más frágil de la estatua, es arrojada a los pies, que están compuestos de hierro en parte y en parte de barro cocido. ¿Cuál es esa roca que es arrojada a los pies de la estatua de metal? Según la primera carta a los Corintios, capítulo 10, en su verso 4, hay muchos textos que nos hablan de esto. Se nos habla justamente del nacimiento del reino que espera todo hijo de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 10, verso 4.
Creo que acabamos de perder a nuestro hermano Emanuel Arteaga. No lo veo aquí en la transmisión. Si usted me lo permite, mi hermano, lo voy a leer y usted sígame con su vista. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4. En lo que damos tiempo para que nuestro hermano Emanuel pueda integrarse nuevamente. Ya nos mandó un mensaje, se le fue la luz a nuestro hermano Emanuel, hermano, ¿sí? Bueno, lo vamos a leer. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4, dice, es un texto que nos habla de las figuras que podemos entender a través de la bendita palabra de Dios. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. Y la piedra era Cristo. Hay muchos textos que nos hablan de esa piedra angular con la que inicia el reino de los cielos a través de la iglesia de Dios. Ya en la antigüedad al Señor se le daba la siguiente connotación. Deuteronomio capítulo 32. Me voy a unir yo a través de mi celular a Zoom y yo, si usted me lo permite, podré compartir también de la palabra de Dios. Ya estamos aquí, mis hermanos. Vamos a compartir. El texto que estamos dando es Deuteronomio. Ahí nos cambió el texto al español, al inglés. Deuteronomio capítulo 32, verso 3 y verso 4. Dice así la palabra de Dios. Porque el nombre de Jehová invocaré, engrandeced a nuestro Dios. Y dice el verso 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Y ahí en esta expresión podemos encontrar como la roca, la piedra que se está arrojando a los pies de aquella estatua, no representa a otro sino a nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante entender que aquella estatua de metal está en pie hasta que nuestro Señor Jesucristo venga a destruirla, venga a destrozarla, venga a hacer lo siguiente. El cumplimiento de esta profecía la encontramos justamente en una profecía que nos lanza hacia el futuro. Apocalipsis capítulo 18, del verso 1 al verso 3.
Si usted me lo permite, lo vamos a compartir también aquí. Apocalipsis capítulo 18, del verso 1 al verso 3, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, fíjese bien, ahí está la similitud de Daniel capítulo 2 en Apocalipsis capítulo 18. Caída es la grande Babilonia, y aquí se le llama Babilonia a aquella estatua de metal, porque en tiempo de Juan, cuando se escribe Apocalipsis, ya habían pasado 3 imperios mundiales. Ya había pasado Babilonia, ya había pasado el imperio medo-persa y ya habían pasado los griegos. Gobernaba Roma. Sin embargo, a Roma se le reconoce por su antecedente como Babilonia. Caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Verso 3. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Se está dando esta profecía hasta que un ángel descienda del cielo, según dice el verso 1, hasta que un ángel descienda del cielo, teniendo grande potencia. Este ángel viene para hacer caer a Babilonia. Es la misma roca cortada con mano no de hombre que es arrojada a los pies de la imagen de metal, y es justamente en el tiempo en el que ya no está unido el imperio romano, sino que el imperio romano, según la historia universal, ha dejado de existir, pero que sigue existiendo. Lo vamos a ver en las siguientes profecías, cuando ya son los reinos que daban fuerza al imperio romano los que ya están gobernando sobre las gentes. Es arrojado para destruir aquella estatua de metal, y Daniel capítulo 2 nos dice que aquella estatua de metal, cuando cayó la roca, dice la palabra de Dios que la roca o la piedra arrojada a sus pies desmenuzó el barro cocido y el hierro. Fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal y la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y levantólos el viento, y nunca más les halló lugar. Pero aquella piedra que hirió a la imagen fue hecho un gran monte que hinchó toda la tierra. En la expresión o en la declaración de Daniel, aquella roca que hiere a la imagen y que fue hecha un gran monte que hinchó toda la tierra, se nos está expresando que da lugar a un monte, o lo que dice Daniel capítulo 2 en el verso 44. Daniel capítulo 2, verso 44. Aquel monte representa: en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y este reino permanecerá para siempre. Se está hablando del regreso de Cristo Jesús a la tierra, cuando viene a quitar todo reino, todo imperio, toda potestad, y para fundar un reino sobre la faz de la tierra, lo que se le ha dado en llamar
el reino milenial. Y cuando se levanta este reino, se le habla en forma de un gran monte que hinche, que llena toda la tierra. Salmo 24, del verso 1 al verso 5. Salmo capítulo 24, del verso 1 al verso 5. Se nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y aquí está la declaración. ¿Cuál es el monte de Jehová? ¿Quién será parte del reino de Dios? ¿Quién podrá estar en su presencia? ¿Quién podrá venir a ser parte del reino que el Señor establecerá sobre la tierra? Recuerde que Apocalipsis 5:10, sin que pierda, sin que cambiemos, Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Por eso el salmista se pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Verso 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Y en esta expresión podemos ver que esta profecía abarca desde el primer imperio mundial en los tiempos de Nabucodonosor hasta que nuestro Señor Jesucristo establezca su reino sobre toda la faz de la tierra. Les voy a pedir a mis hermanos si pueden poner mute a su... Porque Manuel es que... Si nos ayudan a ponerle mute a sus micrófonos, por favor, a nuestros hermanos. Ahí está la expresión de la profecía bíblica de la estatua de metal. Una profecía que abarca prácticamente la gran parte de la historia de los imperios mundiales y que estos tienen su vigencia hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Mientras nuestro Señor Jesucristo no regrese y establezca su reino sobre la faz de la tierra, aquella imagen de metal sigue en pie. La historia universal nos dice que aquella estatua de metal dejó de existir hace muchos años, pero la palabra de Dios nos dice que no. Aquella estatua sigue en pie y sigue reinando hasta el regreso del Señor a la tierra. Roma sigue gobernando sobre las gentes. Roma nunca dejó de existir. El imperio romano nunca dejó de existir. Solamente tuvo una transformación. Dejó de existir en su modalidad de emperadores para ahora seguir gobernando sobre el mundo en su modalidad la Roma papal, el Santo Imperio Católico que sigue gobernando sobre el mundo. Y que al gobernar, ahora sigue gobernando ya en esa etapa de los pies de barro y de hierro, pero que sigue gobernando. Cuando el Señor regrese a la tierra, le quitará la fuerza y el poder a estos reinos que siguen gobernando sobre la tierra. Pero la palabra de Dios nos dice que Daniel reveló al rey Nabucodonosor las cosas que habrían de acontecer
en lo porvenir. Todavía nosotros no vemos el total cumplimiento de esta profecía, pero fíjese, Daniel se lo reveló al rey Nabucodonosor cuando solamente estaba en vigencia el gobierno de los babilonios, aquella cabeza de oro. Nabucodonosor se maravilla de todo lo que Daniel le ha dicho. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 2, del verso 46 al verso 49. No sé si ya regresó nuestro hermano Emanuel Arteaga. No lo veo aquí en la transmisión. No sé si ya regresó nuestro hermano Emanuel. No ha regresado, mi hermano. Si gusta, trataré de compartirle los textos. Ah, muy bien. Adelante, mi hermano Enrique. ¿Daniel qué? Daniel, capítulo 2, del verso 46 al verso 49. Le pedimos una disculpa a toda la iglesia. No esperábamos que tuviéramos esta contingencia. Daniel capítulo 2 del verso 46 al verso 49, lo que el rey Nabucodonosor reconoció. ¿Puede hacer un poquito más grande la letra, mi hermano Enrique, por favor? Creo que en la parte de arriba donde tiene las dos As, ahí es donde usted puede aplicar letra más grande. Porque está muy pequeñita la letra. Ahí, justamente, si lo puede hacer más grande, por favor. Correcto. Pero la tiene que grabar. Ya regresó nuestro hermano Emanuel Arteaga. Aquí está ya con nosotros. Ya nos había avisado nuestro hermano Emanuel que se le había ido la luz, pero gracias a Dios ya está aquí. Sí, hermano, mil disculpas, mi hermano. No, Ya no, estoy no, aquí. pues sabemos que son de las situaciones que pueden suceder en cualquier momento. ¿Nos podría ayudar a proyectar Daniel capítulo 2 del verso 46 al 49? Sí, mi hermano. Muy amable, mi hermano Emanuel. Dios le bendiga. Lo estuvimos haciendo en el celular, se nos complica un poquito en el celular, pero ya tenemos aquí el apoyo de nuestros hermanos. Muchas gracias a nuestro hermano Enrique, que el Señor le bendiga también por su apoyo. Dice así la palabra de Dios. Cuando Daniel le expresa el sueño y le expresa la declaración, dice el verso 46. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y humillóse a Daniel y mandó que le sacrificasen presentes y perfumes. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes y el descubridor de los misterios, pues pudiste revelar este arcano. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes dones y púsolo por gobernador de toda la provincia de Babilonia y por príncipe de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia. Daniel solicitó del rey y él puso sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y Daniel estaba a la puerta del rey. Nabucodonosor al final, después de maravillarse de que Daniel le reveló el sueño que él había tenido, ni él se acordaba del sueño, pero Daniel, bendecido por el Dios del cielo y de la tierra, le recuerda el sueño y le dice su significado. Deuteronomio 29, 29.
cosas maravillosas que nos enseñan lo siguiente. Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El mundo tiene una visión muy diferente de estos reinos mundiales. La palabra de Dios, hoy iniciamos el estudio de los imperios mundiales. La palabra de Dios desde la primera visión de la estatua de metal nos dice que los imperios mundiales siguen presentes. El mundo y la historia universal nos dicen que no, pero estos misterios nos los revela el mismísimo Dios del cielo y de la tierra, el cual se presenta de la siguiente manera. Isaías 46, del verso 9 al verso 11. Isaías capítulo 46, del verso 9 al verso 11. El Dios que nos dice: acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, no hay nada a mí semejante, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. El Señor le da una gran lección a Nabucodonosor y el día de hoy nos da una gran lección a todos nosotros. Es el Dios en el que hemos creído, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el Dios de todos los profetas, entre ellos de los que hemos venido estudiando en tiempos de la caída de los reinos de Israel y de Judá, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y el día de hoy nos queda una gran lección para nosotros. Dios hará su santa voluntad y cumplirá su santa palabra. Los imperios mundiales, damos inicio al estudio de los imperios mundiales con la visión de Daniel capítulo 2. No se deje de conectar, porque la próxima semana estaremos estudiando las 4 bestias de Daniel capítulo 7. Y con este estudio estaremos iniciando un estudio que nos tomará tiempo. Lo predicó Daniel y lo predicó Juan en las visiones de la bestia terrible que se nombra en Apocalipsis. Desde el capítulo 11, 12, 13 empieza la visión de esta 4ª bestia y la estaremos estudiando con todo detalle. Espero que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.